el podcast de Monilo. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Monilo. Amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues todavía en este feliz 2025 que les deseamos, y hoy tengo una invitada muy especial, una amiga muy querida, que además tiene un método padrísimo que yo les recomiendo probar por lo menos alguna vez en la vida, porque es como probar que la magia sucede. Ella es Atzin Domínguez Rendón y es terapeuta en Resonance Repattering, entre muchas otras cosas más. Psicóloga de profesión y, bueno, como les decía, una muy querida amiga. ¿Cómo estás, Atz? Hola, Moni. Muy feliz de estar aquí y contenta de platicarles un poquito de lo que es Resonance Repattering. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Atz. Bueno, ya te habíamos tenido en otra temporada, ya habíamos tenido algunos episodios por aquí contigo platicando de otros temas, pero digamos que nosotras nos conocimos justo porque nos enfocamos, o bueno, en trabajar en este método, tú en aplicármelo a mí, por supuesto, y antes tenía otro nombre, ¿correcto? Sí, hace muchos años se llamaba Holographic Repatterning porque la idea de trabajar como con la función o el principio del holograma, que cuando transformas una parte o una parte representa el todo. Entonces de ahí se transformó el nombre como para que fuera un poquito más con lo que resonamos, cambiar esos patrones con lo que resonamos. Entonces sí, venimos como una transformación de ser Holographic Repatterning ahora Resonance Repatterning. Ok. Oye, y bueno, pues para toda la gente que nos está escuchando, que ahora sí quieren este 2025 transformar patrones, cambiar hábitos, cumplir con sus objetivos, resoluciones o como cada quien se lo plantee, esta es una muy buena alternativa, me parece bien, como apoyo para ir quitando todas estas cosas de las que de repente nos sentimos estancados, ¿no? Sí, fíjate que a mí me encanta la perspectiva que tiene Resonance Repatterning en esto que puede ser el contexto de los propósitos, porque desde que tú aterrizas un propósito, a veces nos quedamos en el vacío de sí, ya sabes, ser constante en el ejercicio, pero esto va más allá porque vemos qué hay atrás de aquello que no logras transformar, o porque este año otra vez lo mismo, otra vez el mismo tema. Entonces, descubres los patrones que te limitan, que les llamamos patrones limitantes, que te limitan a alcanzar ese objetivo. Y lo da desde una perspectiva como que sí tienes ese propósito, pero vamos a ver, es práctico, qué te va a dar y especialmente cómo te vas a sentir cuando lo logres. Eso es algo que a veces dejamos de lado, solo hacemos nuestra lista de propósitos y decimos, sí, yo puedo, pero justo se trata de identificar lo que dijiste, esos hábitos que te mantienen en conductas que no son positivas para ti. Y que luego nos cuesta trabajo y no sabemos por qué, ¿no? Tal vez hay una razón más allá de fondo. Exactamente, Moni, tú lo dijiste súper bien. Encontrar esas razones de fondo y lo que sabemos, los hábitos se forman por conductas repetidas, pero también emociones y también creencias que están en el inconsciente que te limitan. Por eso, por más que tú por fuera digas este año, sí lo logro, pues pienso positivo, si descubres eso que te ha mantenido lejos de lo que quieres, pues justamente vas a hacer ese cambio o ese salto cuántico que te va a hacer lograr crear nuevos hábitos. Porque este 2025 tiene que ser nuestro año, ya. Exactamente, y más allá de ser una nueva yo, es ver que esta que soy yo tiene esas creencias atrás que puedes transformar, ¿no? Y que esas creencias justo te han limitado tal vez. Oye, ¿qué es el Resonance Repattering? Para que la gente que no conoce, ¿cómo se puede diferenciar de otras formas de terapia? Fíjate que es un método que lo que hace es identificar aquello que está en el inconsciente, esas creencias que te mantienen alejado de lo que quieres, ¿no? ¿Y cómo lo hace o cómo lo identificamos? Utilizamos una herramienta que se llama verificación muscular. La verificación muscular es una respuesta que da el cuerpo que está fundamentada en la kinesiología aplicada. Y esa kinesiología aplicada nos ayuda a detectar esa respuesta que viene del inconsciente, que la emite el sistema nervioso autónomo. Esa respuesta nos dice con lo que tu cuerpo está en resonancia o lo que a tu cuerpo le da energía, por así decirlo, y con lo que no le da energía. Entonces, en esa sesión, ya sea presencial o en línea, identificamos esas creencias con base en unos manuales. Resonance Repatterning lo que toma es lo mejor de ciertas técnicas desde filosofía oriental china, esas creencias que
sí están en las emociones, pero también en el cuerpo físico y también pues en estas ideas o pensamientos, o la filosofía de los hindús, la filosofía de los chakras, o esta programación neurolingüística, o el shock en el cuerpo, el shock de las vivencias que tienes. Entonces, en la sesión lo que hacemos es identificar con lo que estás vibrando, que ya no te da energía y que necesitas transformar, o los pensamientos que te limitan y las creencias que te limitan, que dices conscientemente, no quiero esto, no quiero comunicarme mal con mi pareja, con mis colaboradores, con mis colegas, con mi jefe, pero lo estoy haciendo. O ahora que estamos en estas épocas, ya sabes, de familia, de reuniones, de amigos, ¿no? Sí. Y tienes esos pensamientos de decir, ay, sí, pero es que la reunión, pero es que la familia, pero es que justamente platicaba con una paciente que me decía, voy a tener 30 personas en mi casa y estoy estresada, me encanta tenerlos, pero voy a estar estresada. Entonces, esos patrones de decir, sí quiero, pero no quiero, identificamos que ahí en ti están esas herramientas para transformar esos patrones y pasárnosla mejor, porque ¿quién no quiere pasársela mejor en esta vida, no? No, totalmente, sí, por supuesto. Oye, ¿y de dónde nace, a quién se le ocurre pues hacer esta mezcla de varias filosofías, de varias culturas, digamos, de idiosincrasia, de formas de vivir? ¿Cómo nace esto? Y a mí me encanta contarte esta historia de la creadora. La creadora del método se llama Chloe Faith Wordsworth. Ella pasó a otro mundo hace un año justamente. Órale. Y ella justo lo que hace, sabes, como que primero crece en esta época de los 70s, 80s, donde pues había un tipo de perspectiva más amable en la educación de los niños, ¿no? Como tener este enfoque Montessori, de pues estas cuestiones de aprender de una manera más amable y tener todos los recursos. Ella viene de ahí y entonces empieza a probar todas las alternativas que había, y una de las alternativas que a ella le impactó más fue esta de la kinesiología aplicada, donde con la respuesta muscular o el cuerpo responde ante lo que le es más útil y a lo que no, incorpora la respuesta muscular justo para identificar aquello con lo que estamos en vibración. Ella era una persona que todo lo absorbía muy rápido, entonces decía, ahora voy a aprender acupuntura, y tomaba lo mejor de la acupuntura. Ahora voy a aprender muchos años en terapia, psicología tradicional. Ahora voy a aprender, y todo lo quería integrar. Entonces, está padrísimo. Sí, porque tuvo lo mejor. Entonces, en este método no te tienes que ir a estudiar acupuntura 1000 años o psicología 1000 años, sino toma lo mejor de esto y base en, pues, en el método científico de pues la investigación, ¿no? Lo que el cerebro está también integrando, como las estructuras que están relacionadas con ciertas funciones o ciertos pensamientos, para poderlo integrar en el método y que sea un método más accesible, donde al final de la sesión haces algo para transformarlo, y lo mejor, Moni, es que lo vives, ¿no? Después de la sesión tú sabes, o sea, te sientes diferente, hasta respiras, por así decirlo. Totalmente, y miren, yo saben que no les recomiendo nada que a lo mejor no haya probado, trato de probar todo igual como Chloe, tal vez no lo integro sabiamente tal cual como ella en la vida, pero trato de experimentar todo justo como para poderles platicar desde mi experiencia también cuáles han sido los resultados o cómo funciona, ¿no? Digamos que también cada terapia y cada resultado para cada quien es distinto, eso definitivamente. Pero lo que les puedo decir es que no van a poder creer lo que quiere decir Atsin hace rato con la respuesta del músculo o del cuerpo, es literal. O sea, tu cuerpo responde sí o no. O sea, si estás conectado con una cosa o no. Tienen que probarlo para creerlo y para que entiendan exactamente de lo que les estoy viviendo. Pero tu cuerpo, cuando estás en una sesión presencial, con la mano das la respuesta del sí o del no. Cuando es en una sesión virtual, yo decía, pero ¿y cómo le vamos a hacer si no estamos con la manita respondiendo? Bueno, tu cuerpo responde. Y lo que me gusta justo de esta terapia, que me encanta, es que siempre hay una solución distinta para cada problema, digamos, o para cada conflicto con el que llegas a terapia, ¿no? A lo mejor si tienes como este asunto de comunicación, no ser asertivo, o a lo mejor algún asunto por ahí atorado con algún familiar o con la pareja, etcétera, puede ser el aroma
de una esencia, puede ser un baile, puede ser una maroma. O sea, ¿qué les puedo decir yo que no me ha tocado hacer como para desatorar eso? Pero está divertido, es diferente y me encanta que integre todo esto. Perdón, Rats, quería darles un poquito como mi testimonio y mi experiencia en este sentido. Sí, me encanta y gracias por compartir, Moni, porque efectivamente esta es la perspectiva que tú les transmites, que tiene que ser más disfrutable, ¿no? Este intención de trabajar con nuestros retos, o sea, no es estar llorando, ¿no? Y sufriendo y rascándole a la herida, sino ponerle esa perspectiva de que puede ser fácil, que puede ser práctico. Bonito, divertido, ¿sí? Disfruta. Sí, porque de por sí ya es duro trabajar con las cosas, ay, que vas como cargando, ¿no? O con el paquetito que cada quien traiga para evolucionar. Claro. Pues ya son desafíos. Totalmente, esa palabra me encanta, que es desafíos, el desafío que tenemos y que a veces no vemos que es un desafío, vemos solo la nube negra, ves como desafíos, dices, lo puedo transformar. Y entonces, ¿cómo es que Chloe dice, bueno, pues voy a juntar todo esto y voy a diseñar el programa? Sí, ella justo con los cambios que empieza a ver con esta cuestión de la kinesiología aplicada y al detectar que puede ser más fácil, ¿no? Que ella venía trabajando asuntos y que decía, a lo mejor no puedo cambiar el problema, pero sí la perspectiva de lo que estoy viendo. Problema, ¿no? O esto que ella era muy puntual en decir la intención, por eso nos quedamos muchas veces con la intención. Hoy sí voy a comer sano o voy a cambiar mis hábitos alimenticios, pero si ponemos el sentimiento, cómo te vas a sentir cuando lo logres y qué resultado vas a ver y qué acciones quieres tomar, cambia la perspectiva, porque tú trabajas con lo que te ha limitado para ver esto, cómo te vas a sentir, qué necesitas hacer para lograrlo y echarlo a andar, ¿no? Entonces ella cuando empieza a ver, porque eso es algo muy padre que tiene este método, que no es alguien que está en un pedestal diciéndote tú estás haciendo mal, tú estás haciendo bien, sino que lo experimentas en ti mismo, ¿no? Entonces ella al experimentar en ella misma dijo, esto se tiene que compartir, porque la transformación del ser y el lograr estados más coherentes o estados más armónicos puede estar de todos, no tienes que ir a 1000 años de terapia, no tienes que llorar 2 años, ¿no? Puede estar al alcance de todos con esa sabiduría de filosofías ancestrales como la oriental, con movimientos a lo mejor de yoga o a lo mejor con alguna respiración, ¿no? Somos conscientes de que ahí tenemos la medicina, en una respiración tal vez. Y en uno mismo, ¿no? Exactamente. Y ahí está tu sabiduría, no tienes que ir con alguien a que te diga tú estás haciendo mal y haz esto y haz lo otro, ¿no? Claro. Sino es en la larga de la sesión vas despertando esa sabiduría y vas descubriéndote, ¿no? Ay, a mí me encanta porque además siempre sales con ese desafío, vamos a llamarle así, resuelto. O sea, siempre sales con algo resuelto, que pues a veces, ¿no? Y no quiero demeritar el esfuerzo, por supuesto, ni el trabajo de ningún otro terapeuta, pero a veces te sales así como de, ay, pues sí, pero me sigo yendo con el mismo problema y pensándolo y tratando de resolver, o sea, que me lo llevo de tarea. No, aquí sales con algo resuelto, que eso es lo que me encanta. Exacto, y sintiéndote bien, incorporándolo a tu sentir, ¿no? A decir, ay, sí, me veo diferente. ¿Cómo descubriste este método y qué te motivó también a formarte como terapeuta en esta disciplina? Yo lo conocí cuando estaba estudiando la carrera de psicología y al ver las sesiones que podían ser más contundentes o más puntuales, me una sesión con una persona que estaba practicando y practicó en mí y al ver que era muy contundente, dije, hoy de aquí soy, yo quiero este enfoque que puede ser práctico y después pues fui compartiéndolo con demás personas y me gustó mucho que Chloe siempre fue muy cuidadosa de la ética, ¿no? De que los que se formaran como facilitadores tuvieran esta parte de la ética, de cuidar mucho la ética del método también, de tener la estructura y el respaldo pues de teorías y de todo esto que ella fue descubriendo y entonces ya hace 5 años me dediqué a enseñarlo, a compartirlo con formar otras personas que lo puedan aprender. Qué padre. Oye, ¿cuáles son los principales beneficios o a lo mejor que tus pacientes suelen experimentar después de
una sesión de resonancia? Hablamos de que si siempre sales con algo resuelto, siempre sales sintiéndote bien. ¿Qué más? Yo lo que puedo compartir de muchas personas es, yo podría decir en general, lo que engloba es ser conscientes, ¿sabes? Para mí ser conscientes te lleva a adueñarte de que tú tienes el poder de transformar las cosas desde lo más profundo, no desde esto que a veces se utiliza como motivación falsa o falsa motivación de yo puedo, yo estoy, sino que eres consciente, y ser consciente es poderte ver a ti mismo, echar esa mirada interior y saber que ahí están los desafíos, pero que también están las herramientas para lograr trascender esos desafíos, ¿no? Es como reconectar con tu poder, ¿no? Sí, reconectar con tu poder, y como tú dices, depende del tema, que hay desde cosas que sí se pueden medir, como esta, que a lo mejor alguien me habló y me dijo, me sigue molestando a mi mamá con el mismo tema, pero ya no me puede, ¿no? Mi mamá me sigue pidiendo que haga lo que ella quiere, pero ya estoy tranquila, ya no me puede. Entonces, esa perspectiva está padre, hasta otras cosas de decir, me siento mejor en transición del divorcio, ¿no? O a lo mejor tengo todavía un poco de situaciones con problemas de respiración, pero ya veo el avance. Estas cosas que sí, como tú lo dices, dependiendo del caso, pero sí hay cosas que ser consciente es de lo mejor que puedes hacer, ¿no? Totalmente. Además, creo que estás tocando un punto bien padre, Ats, porque a lo mejor, pues probando varias alternativas y terapias, etcétera, puede ser que sí te sientas mejor cuando salgas de X terapia, la que sea. Ese es el propósito, ¿no? No que salgas peor de lo que regresaste. Posiblemente sí hay muchas cosas que te hacen catarsis o que las que tienes que trabajar más, etcétera. Pero sobre todo en el día a día, ir viendo cómo sí vas transformando esos patrones, cómo ya no estás conectado con ciertas cosas o ya no resuenan en ti, ya no buscas el alcohol o ya no buscas las relaciones tóxicas o ya no conectas con ciertas cosas que sabes que no te están haciendo bien, que lo vas experimentando en el día a día, y eso es lo que la verdad mejor puedes constatar, que una terapia está funcionando y que realmente estás transformando tu día. Porque de nada sirve decir, ay, claro, yo soy zen, y meditar y salir y decir, no, ya todo bien aquí en mi espacio durante estos 20 minutos que me di, y salir y mentar madres afuera cuando, no, y ya se acabó la transformación, cuando el primer fulano se te atravesó en el coche, ¿no? Totalmente, eso es lo que tú dices, y justamente como lo mencionabas, cuidar con lo que te sientes mejor, ¿no? Con lo que te sientes mejor, y que sí sea permanente, puede ser, o que tengas un poquito más de estabilidad, ¿no? Y bueno, pues esta apertura de conciencia, ¿no? Que no tiene precio. Yo creo que ahí radica todo, como decías. Bueno, pues es parte importante de lo que hace Resonance Repatterning, justo mantenerte en conciencia o a despertar esta conciencia. Exactamente, Amon, y despertar tus recursos, eso es algo de lo que es súper importante, que ahí están, efectivamente, son sabidurías ancestrales de diferentes culturas, pero podemos ver que en cualquier extremo del universo todos estamos buscando estar mejor, ¿no? Sí. En términos sencillos, ¿qué significa resonancia? En el contexto de esta terapia, o sea, ¿cómo se aplicaría? Ya dijimos que, bueno, pues es un poco como relacionarse con lo que estás conectando, con las emociones, con los pensamientos, con la energía. ¿Qué más? Yo podría decir con lo que estás vibrando, o lo que estás atrayendo, o la misma onda, o estas cosas con las que estás vibrando. Para mí eso, cuando incluso comparto con las personas que aprenden, es una forma un poquito más sencilla de entenderlo, aunque por ahí está muy de moda decir con lo que vibras, eso atraes, ¿no? Y esos pensamientos que estás vibrando y que a lo mejor ya no son benéficos, ¿no? Y que cuando los haces conscientes, cambias esa resonancia. ¿Cómo las creencias limitantes y los patrones emocionales afectan nuestra energía, nuestro bienestar? ¿Y cómo es que esta terapia ayuda a cambiarlos? Los pensamientos, cómo afectan nuestra energía, lo podemos ver como muy en automático. Cuando estás pensando en cosas negativas, ¿no? O ya sabes, vemos muchos con habilidades extraordinarias para ver los peores escenarios. Cañón. Para sabernos si de seguro ahora que vea a la tía, y es que el próximo año si no lo logré, pero vienen las crisis económicas, ya saben, hacemos como todas esas historias negativas. Sí. Tú lo puedes ver
cuando estás en tu cuerpo y dices, ay, no, vivió tu cuerpo como si estuviera pasando. Y así puedes hacerlo, pero al contrario, si tú piensas y cierras los ojos y piensas que estás en los canales de Venecia, a lo mejor en un lindo, no sé, bosque, pasto, mar o lo que sea, el mismo cuerpo lo va sintiendo y eso atraes, ¿no? Y a veces estamos más conectados con estar en todo lo negativo que puede pasar, de la política, del clima, del cambio climático, ¿no? Y nos vamos conectando en esa energía y esa energía pues la sientes negativa, entras a un cuarto donde está una persona que todo lo ve negativo y hasta sientes como que es más cansancio en ese sentido, puedes ver tus pensamientos que te limitan, o cuando tienes una comunicación tóxica o no asertiva con alguien y lo ves, como que tu cuerpo hasta te dice, oh, yo llego, ¿no? Y todo eso así, la energía baja y ahí es cuando los avisos de tu cuerpo. Esa es la base de la respuesta muscular. El cuerpo te está diciendo, esto ya no, a ella no. O te empiezas a enfermar. Exactamente, ese es el punto, ¿no? O te empiezas a enfermar físicamente o mentalmente, o estás más triste, o estás más frustrada, o todo el tiempo de malas, frustrado, ¿no? Entonces, esos son como alertas de que ahí no es, de que tú necesitas transformar algo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un enfermo de cáncer? Obviamente sin meternos en el proceso ni hacer un juicio, por supuesto, no me atrevería, ¿no? En el proceso de alguien, pero por ejemplo, cuando las células comienzan a enfermarse o a no funcionar o a no trabajar en unidad en el bienestar de una persona, ¿qué es lo que normalmente Resonance Reparting encuentra en los pacientes con cáncer, por ejemplo? Por ejemplo, en los pacientes con cáncer, pues sí podríamos pensar, como tú dices, con todo el cuidado del mundo y toda la ética del mundo, más allá de no saber las razones y todo esto, es una muy buen ejemplo para ver cómo las células empiezan a vibrar en cierta vibración, valga la redundancia, y cómo se empiezan a contagiar, ¿no? Entonces, ¿cómo podría intervenir o en qué podría apoyar Resonance? No va a prometer la cura, porque en eso sí somos muy éticos y conscientes, pero sí tal vez la perspectiva de la persona que está viviendo esto. Tal vez a lo mejor mayor energía para tener mejores tratamientos, ¿no? O para que el tratamiento que sea tenga esa resonancia de ella o él, de que está sacando las mejores habilidades para que funcione, ¿no? Un poquito, y justo lo hablaba con una estudiante que decía, ¿cómo ayudar a una persona que tiene cáncer? Tan solo ponerle en una resonancia como de mayor energía o de mayor, a lo mejor, esperanza, o a lo mejor eso puede transformar, ¿no? Conectarlo con la certeza, ¿no? Exactamente, o sea, conectarlo con la certeza, con la tranquilidad dentro de ese caos que esté viviendo, ¿no? ¿Existen casos a lo mejor en los que esta terapia no sea efectiva o no sea recomendable? ¿En qué casos podría ser? ¿O no? Yo podría decir que lo no recomendable es tener expectativas de sanación física, ¿no? Es decir, cuando tú vas a una terapia con una expectativa de que sí, esto ya me va a curar y a lo mejor ya va a volver el amor en mi pareja y que ya no está, pues sí te puedes preparar para una frustración porque estás queriendo controlar lo que va a pasar, ¿no? Qué gran tema, el control. Totalmente, porque sí puedes tener un deseo, pero una expectativa te va a causar una frustración porque no sabes cuántas capas tengas que trabajar de algún tema, ¿no? Sí, además tú no controlas al otro, ¿no? Exactamente. Y a lo mejor lo mismo, en donde no pueda ser recomendable tener una expectativa de alguien que ya se cure de esclerosis o ¿no? De alguna enfermedad física. Porque se cambia la perspectiva, pero no tenemos expectativa de cambiar el cuerpo físico, ¿no? Pero sí es una muy buena pregunta. Como tú dices, yo creo que sí hay que ver lo que le queda a cada quien, ¿no? Oye, y bueno, y finalmente es una terapia muy energética, digamos, ¿no? La energía juega un papel fundamental en el proceso de sanación de los patrones, que vamos transformando, si bien no, como estás diciendo, de una enfermedad per se, ¿no? Eso también pues depende del individuo y depende de muchas otras cosas más. Pero, ¿qué papel juega justo la energía en el proceso de esta terapia?
Sí, es un papel fundamental en el sentido de que finalmente todos somos energía, ¿no? Y la energía lo es todo, como ya nos dijo el Mr. Einstein. Pero la energía se podría decir que nos ayuda a conectar con el campo de la otra persona, ¿no? Cuando estamos trabajando, pasan dos cosas, que es trabajamos en un mismo campo energético, que es el del consultante y del facilitador, y se transforman las creencias a nivel también consciente, ¿no? Eso es importante. Y la otra cosa que pasa en la terapia es pues la confidencialidad de la sesión, que es también súper importante. Entonces la energía es pues ese medio que nos ayuda a uno a conectarnos con esa persona para identificar qué se necesita y se transforma a nivel también energético. ¿Cómo tú como terapeuta haces para de repente pues, limpiarte tal vez o desconectarte como de una sesión tras otra de las cargas emocionales y de todo tipo que venimos los pacientes cargando? ¿Cómo le haces, Ats? Esa es una pregunta súper buena porque primero es un método que te permite estar en neutralidad. Okay. Y estar en neutralidad sí es algo que he ido aprendiendo o perfeccionando, porque finalmente tú estás para facilitar la sesión, ¿no? Y todo está en los manuales, pero lo que tú dices es cómo hacer para no dejar que afecte cuando tú estás arraigado, y hay algunos ejercicios de arraigo. Y también al final entre sesión y sesión puedes hacer una opción de estas que les platicas que son para transformar, una respiración o a lo mejor algún movimiento justo para como cerrar de una sesión a otra, y sí, te permiten no estar cansada entre sesión y sesión. Órale. Está bueno esto de la neutralidad, porque digo, vamos, tú eres psicóloga de profesión, claro, tienes estudios y práctica y sobre todo ética, pero a veces es difícil no involucrarte, ¿no? En situaciones adversas, y a lo mejor cuando llegas a tener ya cierto cariño, cierta empatía con algún paciente, ¿no? Sí, claro, y además lo que yo creo firmemente es que finalmente somos seres humanos y estamos trabajando con otros seres humanos, y claro que puede haber una conexión y una compasión. Cuando trabajas desde la compasión, una es como un regalo muy lindo de la divinidad del universo, poder estar ahí para que la persona encuentre sus propias herramientas para estar mejor. Facilitarle ese proceso es algo que honro mucho. Y lo otro es que claro que hay sentimientos por la persona, ¿no? Porque por ahí escuchaba a una psiquiatra que decía, yo cada vez que pienso en mis pacientes y digo, ojalá que logre esto, ojalá que le esté yendo bien, pues sí tenemos una conexión donde tenemos ese vínculo emocional con la persona, y claro que toca fibras y emociones, y esas fibras y emociones también al ser tocadas pues podemos poner una opción energetizante para que sean tocadas y no trastocadas, ¿no? Donde queremos resolverle la vida al consultante, sino más bien tenemos esa empatía y esa compasión como facilitadores. Y en mi caso, que yo honro mucho esa sabiduría del universo para apoyarme a acompañar estos procesos. ¿Tú misma te aplicas el proceso, la terapia? Ay, sí, ¿Se puede? Lo maravilloso de Resonance es que te puedes dar sesiones a ti mismo. Está padrísimo, pero no te haces, perdón, la palabra, ¿no te haces medio trampa? No te permite el método, no te permite hacerte trampa, porque finalmente te abres a tu propia vulnerabilidad. Y cuando trabajas con otras personas te dan otra perspectiva, con otros facilitadores, pero sí está muy padre que lo puedas hacer y que también te das cuenta que en tu día a día, entre cambio de roles que tienes, ¿no? Tú misma vives entre mil cosas que haces. Si tenemos esta opción de tener, a ver, ahora qué me hago para pasar ahora al rol de esposa, o al rol de trabajadora, o al rol de empresaria, o al de amiga, Mamá, ¿no? O al rol de mamá. Entonces tienes esa posibilidad de decir, sí, que me puedo hacer una respiración, que puedo hacer algo que te lleve a la conciencia de que estás cambiando, ¿no? Pues es una gran ventaja de tenerlo. A veces se nos olvida que lo tenemos, pero ahí está, ¿no? claro, porque cuántos no vamos en el día a día, pues sí, como tú dices, cambiando de roles, pero te vas llevando como todas las actividades y toda la personalidad y las cosas del anterior a donde estás ahora, ¿no? Lo trasladas. Sí, entonces no estás presente, perdón. Totalmente coincido contigo, perdóname, pero ese sí, nos han enseñado a no estar presentes, a estar haciendo multitask, que ya
era una habilidad muy valorada, pero ese multitask no siempre te lleva a estar presente, ¿no? O a estar consciente, o a tomarte un descanso. Mil veces dices, hoy como que estoy muy sin hacer nada, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de ir siendo más presente en todas las cosas que tienes que hacer o en lo que estés haciendo es un cambio de conciencia muy grande. ¿Cuáles han sido las cosas más extraordinarias que has experimentado como terapeuta y como paciente con este método? Una que es general y que la digo muy, muy seguido es ver esos cambios en las personas, ¿no? Pero más allá de esto, yo recuerdo como de los 3 casos más importantes que he tenido, 3 o 4, son muchísimos, pero los que ahorita podría decir es, por ejemplo, este paciente varón que al no tener una educación universitaria pensaba que pues no podía acceder a lo mejor a algún cambio de puesto, y cuando lo logró y además ingresó a la carrera, ¿no? A la prepa, a la carrera, etcétera. Entonces sí, ver este cambio que él mismo vio en poco tiempo, ese es uno muy padre. O una chiquita que manejó mejor el asunto como de 6 o 7 años de su papá alcohólico, ¿no? De cómo lidiar con esta situación en sus pocos recursos. O esta persona que te decía ahorita que se me ocurrió que la mamá le dice mucho lo que tiene que hacer y ya tiene 30 años, ¿no? Y ella decía, me acabo de casar hace un año y ya no aguanto que mi mamá está todo el tiempo diciéndome esto. ¿Cómo hacer las albóndigas? Exacto, ¿no? Y como ya no me afecta, y en poco tiempo ya no me afecta. Y el último de ellos, que a lo mejor puede ser uno, no sé si banal sea la palabra, pero su intención era casarse y en 3 meses pues logró casarse, ¿no? Digo banal porque no siempre es lograr el objetivo por encimita que traes, sino el objetivo es ver qué hay atrás de esto, como empezábamos platicando tú y yo de los propósitos del 25, ¿no? No va a ser necesariamente regresar al gimnasio, pero sí las pocas veces que voy o el 70% que logré ir, ya me sentí mejor, ¿no? El ser consciente de eso o de por qué no iba, porque no lo disfrutaba. Hoy justo trabajaba con un paciente que decía que sí sé que tengo que ir al gym, pero no lo disfruto, no me gusta estar ahí. Entonces es cuando lo va a lograr, ¿no? Si no lo disfruta, es como disfrutar un poquito más lo que haces, ¿no? Y es como conectar entonces realmente con una actividad que sí disfrutes. Totalmente. Si el objetivo, ¿y cuál es el objetivo? Es mantenerme en movimiento de ese paciente, ¿no? Claro. Y encontró, yo amo bailar y ahí en ese gym hay baile, pero a lo mejor no voy a formar mis músculos, pero me voy a estar divirtiendo, perdón, ¿no? Claro. Entonces como que sí, claro, en sí ver qué es lo que nos hace felices también. ¿A qué edad es recomendable comenzar con este método de Resonance Repatterning, o hay alguna edad en específico? ¿Y qué es lo que debe fijarse la gente antes de, ya sea una terapia alternativa como esta o de otras? ¿En qué debería de fijarse la gente antes de ponerse en manos de alguien más? La edad recomendable, mira, este método puede funcionar hasta para mujeres embarazadas y el bebé que está en la pancita. Órale, qué padre. No, sí, son experiencias muy padres. Oye, eso está interesantísimo y yo creo que a lo mejor podríamos platicarlo en otra ocasión, porque mucha gente no sabe que, o sí, tal vez, o tiene idea, pero todo lo que sucede en el proceso, incluso, digo, cabalísticamente hablando, desde que está el momento de la concepción, el alma, etcétera, tiene todo que ver para la persona que eres hoy, y todo lo que vives durante la panza de tu mamá, o sea, en el embarazo de tu mamá. Lo que va pasando mes con mes impacta, por supuesto, en tu vida. Y hay gente que a lo mejor lo ignora, y a lo mejor hay papás que si fueran un poquito más conscientes de esta situación serían más cuidadosos en algunos aspectos, ¿no? Durante ese proceso también. Sí, totalmente, es un tema muy apasionante porque sí, tan solo las personas que han estado embarazadas o que hemos estado embarazadas, pues sí, estos miedos que tienes, ¿no? De claro, estaré comiendo bien o estará creciendo bien o no. Voy a ser buen papá, voy a ser buena mamá, claro. Y toda esa información la está transmitiendo y la está sintiendo y vibrando el bebé. Entonces, sí, por eso te decía desde la pancita hasta, pues, pequeñitos de 2 años, ¿no? Que viven ciertas cosas y todos hemos vivido en nuestra etapa del desarrollo que son retos, ¿no? Y con los que los puedes apoyar.
obviamente se cambia el lenguaje, ¿no? Claro. Puede estar la mamá de representando, puede estar escuchando la sesión y todo esto, ella puede dar la información, hasta pues todas las personas mayores, ¿no? Es bien bonito cuando vienen personas mayores como de 75, 70, donde dicen, pues ya me di cuenta que esto no lo transformé y lo quiero transformar, o quiero ver por qué sigo repitiendo estas cosas, ¿no? Entonces sí, Claro. es muy alentador a cualquier edad buscar ese apoyo. Y el otro tema de ser profesionales, sí hay que tener cuidado, hay que investigar, pues yo podría decir el background de la persona, ¿no? Sus estudios, su preparación, su tiempo de preparación, aunque esta técnica la pueden aprender personas aunque no sean psicólogos ni profesionales de la salud, pues sí, ver que tengan por lo menos la experiencia y el respaldo de alguna institución de renombre, ¿no? De una institución que tenga una estructura avalada, y hay que cuidar en manos de quién nos ponemos, como tú decías, porque cuando uno busca estas situaciones, pues va en un estado a lo mejor vulnerable, donde puede ser muy fácil que caigamos en alguna manipulación, y hoy que están de moda. Entonces sí, verificar que tenga un respaldo, que tenga una trayectoria, pues para ver con quién nos ponemos en manos. Y sí, algo muy importante que hemos platicado tú y yo es pues que debe haber un clic con el terapeuta, ¿no? Debes sentirte cómodo, debes estar en un espacio donde tú estés cómodo. Yo siempre le voy a decir que no haya juicios, eso va a ser importante. No tenemos muchos médicos que nos dicen, pues claro, ¿cómo no vas a estar toda chueca si hiciste, si nos están como regañando? Sí. Creen que tienen esta autoridad de decirnos qué hacer, pero no, es como que honrar el ser y que te sientas bien en ese lugar y con esa persona. Ese sentido del sentir, que es esa respuesta que va a decir tu cuerpo, aquí es o aquí no es, ¿no? Pues yo los invito a que prueben por lo menos una vez en su vida una sesión de Resonance Repatterning. Ya ustedes tomarán la decisión si es la terapia que les conecta, que les viene bien, e incluso me atrevería de verdad a decir que ahora que comienza el año, o nunca, puede ser a mitad de año o en el momento que sea, pues, pero si tienen ganas de aprender algo más, de conocerse más ustedes mismos, creo que puede ser una muy buena alternativa de terapia si se sienten estancados con algunas cosas, si de repente dicen, es que ¿por qué siempre repito ciertas situaciones? Esto puede ser de verdad un método, yo lo he comprobado, yo lo he probado, así que de verdad cada quien tiene su experiencia, pero lo puedo 100% recomendar. Y otra cosa importante es que también, si ustedes quieren dar un salto más y además de conocerse, quieren aplicar esto en su familia, con ustedes mismos, también ustedes preparan personas. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Cómo se ponen en contacto, Ads? ¿Cursos? ¿Cómo es la metodología? Platícanos, o para alguna sesión. Sí, claro que sí. Te dejo mis redes y es en Instagram estoy como @Domínguez, en Facebook estoy como @Cita y el correo electrónico es @gmail.com, y tenemos esa información de los cursos. También tenemos la página del Instituto Internacional de Resonance Repatterning, que es Resonance Repatterning International Institute. Ahí pueden encontrar información para aprenderlo, y se aprende de manera muy fácil en 5 módulos, y lo que decías que está padrísimo es que te lo puedes, desde el primer módulo haces las prácticas contigo misma y lo puedes integrar a ti misma. Es una herramienta que podemos tener a la mano, o sea, contigo mismo, para salir de una crisis, para de repente decir, ay, debería de hacer esto o aquello. Bueno, pues chécalo contigo misma, aplícate Resonance y vas a saber la respuesta. Totalmente, lo puedes aplicar en ti mismo, en tu día a día, desde, como decías, estar cambiando de una actividad a otra. Vas a tener una junta un poquito retadora en el trabajo con temas álgidos. Antes de entrar a la junta, te aplicas una opción energetizante, algo que haces en un tiempo corto, y vas como desde otro nivel. Entonces sí, claro que sí, a mí me encanta enseñar, entonces con mucho gusto les puedo dar esa información y tenerlos, como tú decías, la intención, siempre tenemos una intención que va relacionada a aprender algo nuevo, leer de algo más, integrar algo diferente a mi vida. Pues esta es una muy buena herramienta
y está muy accesible para todos los que la quieran aprender o integrar, ¿no? O vivir, como tú dices, vive una sesión y ya sabrás de qué se trata. Exactamente. Pues amigos, ya lo saben, voy a dejar de todos modos las redes sociales a través del podcast, de las distintas plataformas, ahí lo pueden checar. ¿Algo más que nos quieras compartir, Ats? No, pues agradecerte porque siempre estás impulsando a todos los que te escuchan a justo llevarles las herramientas para estar mejor. Entonces siempre es un placer estar contigo y justo de que les vas a dar las mejores herramientas para que logremos este impulso de estar mejor, ¿no? Y qué mejor que aquí. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, pues la transformación está en uno mismo, nada más es cuestión de querer y de quitarnos también un poquito la apatía y a veces hasta la flojera, ¿no? Decir, ay, le tengo que entrar a ciertos temas. Pues sí, para eso estamos aquí, a eso venimos y pues este espacio se trata justo de ofrecer estas alternativas como esta que es buenísima. Así que ya lo saben, amigos, les voy a dejar todo a través de mis redes sociales y muchísimas gracias, Ats, por tu tiempo, como siempre. Gracias, Moni, un placer estar aquí. Nos vemos en la próxima. Tenemos varios temas pendientes por ahí, así que ahí los vamos anotando en la agenda para que también si ustedes tienen dudas, comentarios, nos los hagan llegar. Ya saben, a través de mis redes sociales, igualmente Monilo Oficial. Esto fue una producción de Resonance a propósito, ¿verdad? Y cuídense mucho, que la pasen bien. Hasta la próxima. Muchas gracias, Atsin Domínguez Rendón, psicoterapeuta y especialista en este método Resonance Repatterning. Gracias por tu tiempo, amigos. Hasta la próxima. Este fue el podcast de Monilo. Los esperamos en el siguiente episodio.